Muy buenos días, señores jóvenes estudiantes. El tema de hoy es probabilidades. Conceptos previos. Primeramente vamos a hablar de lo que es el experimento determinístico. Es toda prueba o ensayo cuyo resultado puede predecirse con seguridad antes de realizar la prueba, ya que consta de un único resultado posible. Es decir, sabes cuánto va a salir antes de realizar ese evento, ¿sí? Ejemplo, al lanzar un dado se obtiene como único resultado posible el 1. Claro, porque sabemos que el dado solamente tiene esas únicas opciones, es decir, puro 1. ¿Y qué es el experimento aleatorio? Muy bien, aleatorio, ¿ah? Es toda prueba o ensayo cuyo resultado no se puede predecir con seguridad, es decir, con seguridad, ¿ah? Antes de realizar la prueba, ya que consta con más de un posible resultado, ¿sí? Ejemplo, al lanzar un dado normal, es decir, que tenga sus 6 valores, cada uno de los 6 puntos tiene las mismas posibilidades de ocurrir, ¿sí? Claro, se supone que tiene 6 lados, lanzas un dado, hay 6 maneras de que te salga un valor. Espacio muestral, ¿sí? Espacio muestral, ¿ya? Por favor, atención con el signo. Es el conjunto de todos los resultados posibles que tiene un aleatorio, ¿sí? Un experimento aleatorio. Ojo, es el conjunto de todos los resultados posibles, ¿sí? Ojo con esto, por favor, ¿ya? Veamos unos ejemplos. Al lanzar una moneda, muy bien, si lanzamos una moneda, solo tenemos que dos posibilidades, que sea cara o que sea sello, ¿sí? Entonces, mi espacio muestral son esas dos únicas opciones que podrían ocurrir. Lanzar un dado y observa el número que aparece en la cara superior. Muy bien, mi espacio muestral, es decir, son todas las posibilidades que podría ocurrir, es que al lanzar un dado aparezca el número 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Entonces mi espacio muestral sería ese conjunto de valores, ¿no? Ojo, todos los resultados posibles. Ahora hablemos de lo que es un evento o suceso, ¿sí? Que está representado por A, B, C y así sucesivamente. Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Ojo, subconjunto del espacio muestral, ¿ya? Ya hemos hablado de lo que es el espacio muestral, ¿sí? Son todos mis posibles resultados. En otras palabras, dice que es un caso particular, ya que se solicita del experimento. Ojo, es un caso particular que el mismo enunciado del ejercicio me lo va a solicitar, ¿ya? Veamos unos ejemplos. Te pregunto, ¿qué es este símbolo? ¿Qué representa? Experimento aleatorio. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es el experimento aleatorio? Es el ensayo, ¿no? Es la prueba, ¿ya? A ver, ¿cuál sería en este caso? Lanzar una moneda y observar la figura obtenida, ¿no? Este es ¿qué? El experimento aleatorio, ¿ya? Lanzar una moneda. Muy bien. ¿Qué representaba este símbolo? Espacio muestral, ¿ya? Tienes que saber esos símbolos. ¿Y qué era el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles. Entonces, al lanzar una moneda, yo puedo obtener dos resultados posibles, cara o sello. Muy bien, ahí está el número de elementos o número de posibilidades sería 2. Y luego estamos con el evento o suceso, que sabemos que es un caso particular, ¿verdad? Que el ejercicio lo solicita. En mi caso me están solicitando que el resultado obtenido es sello. Ah, ok. Entonces digo de lo siguiente. De mi espacio muestral, ¿sí? Me piden un caso particular, es que resulte ser que sello. Entonces solamente tengo que un solo posible valor. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos el ejemplo 1. A ver, analicemos el ejemplo 2. ¿Sí? El ejemplo 2. ¿Cuál sería el experimento aleatorio? Lanzar un dado normal, ya, experimento aleatorio, lanzar un dado normal y observar el número de puntos obtenidos. Muy bien, ¿cuál sería mi espacio muestral? Mis posibles valores. 1, que te salga 2, que te salga 3, 4, 5 o 6. Es decir, mi espacio muestral, yo tengo 6 posibles resultados, ¿sí? Muy bien, y un caso particular que me solicita el ejercicio, que el resultado obtenido sea mayor que 4. Ah, que sea mayor que 4, estamos hablando de que solo me pide que me salga 5 o 6, es decir, solo tendría que 2, ¿verdad? A eso le llamamos evento o suceso, ¿ya?
Con todos esos conceptos previos, ahora vamos a hablar de lo que es la definición básica de probabilidad. Y tienes que tenerlo bien claro, ¿ya? La probabilidad es un valor numérico que mide el grado de duda que se tiene al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar una moneda, tenemos algunas dudas respecto al resultado porque no sabemos con exactitud si va a salir cara o va a salir sello. ¿Estamos de acuerdo? Justamente esa duda que se produce al lanzar la moneda puede ser medida con la probabilidad. ¿Ya? Ojo, puede ser medida con la probabilidad. Siendo A un evento de un espacio muestral. Espacio muestral, no te olvides. Entonces, la probabilidad de ocurrencia A, ¿ya? Se le llama, está denotada por P de A, ¿ya? Probabilidad de A. Y está dada por la siguiente relación. Mira, la probabilidad, ¿sí? Es el número de posibilidades, ¿no? Acá como por ejemplo, acá está en palabras, ¿no? El número de casos favorables al suceso A. Ojo, es decir, son la cantidad de sucesos de que pueda ocurrir el suceso A, ¿ya? Entre el número de casos totales del experimento aleatorio, ¿ya? Por favor, eso es la definición básica de probabilidad. Es decir, arriba van a ir mis posibilidades de que pueda ocurrir y abajo todos los casos de que pueda ocurrir. Arriba solo el caso particular del que te pide el ejercicio y abajo todos los posibles valores que pueda ocurrir en ese experimento aleatorio. Veamos este ejemplo. En una caja se tiene 4 bolitas blancas, 5 bolitas negras y 3 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una bolita salga negra? A ver, primeramente, ¿sí? La definición básica de lo que es la probabilidad, acá lo vamos a escribir, ¿ya? Probabilidad de que salga A de un evento, ¿ya? ¿Qué sería? Casos a favor del suceso A, ¿sí? Casos a favor del suceso A, casos a favor, ¿ya? Entre el número total de casos del experimento aleatorio, el número total de el experimento aleatorio, ¿sí? Muy bien, arriba vamos a colocarlo mejor más general, número, ¿sí? De casos a favor, casos favorables de que ocurra el evento que me pide, ¿no? El suceso, perdón, ¿ya? Esta es la definición más básica de probabilidad. Entonces, en mi caso, primeramente vamos a hallar que el número de casos totales del experimento aleatorio. En mi caso, hay una caja donde se tiene 4 bolitas blancas, 5 bolitas negras y 3 azules. Entonces vamos a juntarlas, ¿verdad? Entonces, número de bolitas de negritas, vamos a poner ya, de negras. ¿Cuánto es? 5, ¿verdad? Número de blancas. Tenemos 4. Número de azules. Tenemos 3, ¿verdad? Entonces, mi total de sucesos va a ser ¿cuánto? 12, ¿verdad? Entonces, el total de posibles casos de que ocurra es 12. A eso, ¿cómo le llamamos? El número total de casos del experimento aleatorio, ¿ya? Ahora, casos a favor, ¿no? Casos a favor. Número de casos a favor. Estamos hablando de que nosotros queremos extraer que una bolita negra, ¿verdad? Por lo tanto, casos a favor, lo colocamos acá, número de casos a favor. Es de que te salga ¿cuánto? 5, ¿no? O mejor dicho, tengo 5 posibles casos de que me salga a favor. ¿Por qué? Porque hay 5 bolitas negras. Por lo tanto, reemplazando estos datos en la definición básica de probabilidad, tendríamos lo siguiente. Casos a favor del suceso A, ¿no? En este caso serían 5 del suceso entre el número de casos totales del experimento aleatorio, que en este caso es 12. Mi probabilidad sería 5 sobre 12, ¿sí? Veamos este otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja se obtenga un as? A ver, ¿cuántas cartas tenemos en una baraja? Ah, muy bien. Entonces, en una baraja, número de cartas, vamos a poner acá, número de cartas,
¿Son cuánto? 52, ¿verdad? Tenemos 52 cartas, ¿ya? Y me dicen para que extraiga yo un as. Entonces, en este caso, número de as, ¿no? Número de as son 4, ¿verdad? Son 4 as, ¿verdad? Porque tenemos para espada, corazones, trébol, ¿ya? Entonces, son 4, ¿no es cierto? Porque también tenemos al diamante, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 ases. Entonces, ahora sí, mucho más práctico para resolver, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra que un evento, son 4, de un total del experimento aleatorio que son 52. Ahora, aquí, en muchos casos, vas a tener que simplificar. Entonces, acá yo puedo sacarle cuarta, ¿verdad? Cuarta de 4 sería 1 y cuarta de 52, eso es 13. Entonces la probabilidad es 1 de 13, ¿no? La respuesta sería la alternativa A. Veamos este ejemplo de acá. En una caja hay 20 bolas numeradas del 1 al 20. Se extrae al azar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de la bola extraída sea mayor que 14? Ah, muy bien. A ver, vamos a ver acá el número total de casos del experimento aleatorio. Son 20 bolas, por lo tanto vamos a tener, ¿cuántos casos? Número de casos, 20, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a buscar los casos a favor. Entonces, número de casos a favor. Casos a favor, estamos hablando del evento, ¿verdad? A ver, acá me está diciendo que sea mayor que 14. Que sea mayor que 14, estamos hablando de que te salga 15, 16, 17, 18, 19 y el 20, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de cuántos. A ver, vamos a enumerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 sería en total. Entonces, la probabilidad de que ocurra va a ser igual a ¿qué? Casos a favor son 6, ¿no? Entre el caso total, el número de casos totales del evento, del experimento aleatorio, son 20. Simplificando, mitad, mitad, tendríamos 3 sobre 10. Como me está dando en porcentajes, pues solamente hay que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Para que me den porcentajes. Entonces, un 0 con un 0 se va y me queda 3 por 10, el 30%. La respuesta sería la alternativa D. Analicemos ahora este ejemplo. Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo? A ver, vamos a analizar acá. Cuando tenemos un problema, cuando se lanzan 2 dados, es recomendable hacer un esquema. ¿Cuál esquema? El siguiente esquema. Y en esta tablita tú vas a ubicar los valores. Por ejemplo, en la parte aquí, en esta parte que estoy dibujando de verde, vas a colocar los valores de un dado. Ya en este caso vamos a colocar aquí, por ejemplo, los valores del primer dado. ¿Ya? Es decir, acá tendríamos que esto valga 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Por este lado vas a colocar los del segundo dado. 1, 2, 3, 4. A ver, mejor vamos a colocar un poco más para acá. Acá sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Estos son los valores para el segundo dado. ¿Ya? Vamos a colocar acá segundo dado. Muy bien, y estos serán los valores para el primer dado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me dice en este ejercicio? ¿No? Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo dado? A ver, te pregunto, este punto coincide en que 1, 1. Es como que el del dado 1 me sale 1, del dado 2 me sale 1 también, y coinciden, ¿verdad? Aquí cada punto representa la coincidencia, ¿no? Por ejemplo, el segundo punto que te acabo de pintar, ese de ahí, ¿ya? ¿Qué representa? Que el dado 2 ha salido 2 y en el primer dado me salió 1, ¿sí? Estamos hablando de que en el dado 2 es mayor que el valor del dado 1, ¿cierto? Ahora, en este ejercicio, a mí lo que me preguntan que es que el primer dado sea mayor que el segundo. Te pregunto, estos puntos que voy a marcar ahorita, ¿está dando referencia a que el dado 1 es mayor que el dado 2? No, son ¿qué? Iguales. Por lo tanto, esos puntos de ahí no se deben pintar, ¿ya? Y es más, me voy a apoyar con una línea
para que nos dé una referencia. Estos valores son cuando son ¿qué? Iguales. Entonces no se considera esos puntos. Cualquier valor por la parte superior, digo que el dado 2 es mayor que el dado 1. Y cualquier valor por aquí abajo, que es el dado 1, es mayor que el dado 2. Entonces, ¿cuáles son aquellos valores? Muy bien, tenemos el 2, 1, el 3, 1, ¿sí? El 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 5, 2, 3, 2, perdón, 4, 2, 3, 2, todos esos puntos que estoy marcando hace referencia a que ya es mayor, ¿verdad? Por ejemplo, este punto que estoy marcando ahora último, vale 6 y el dado 2 vale 5, está bien, es mayor. Muy bien, entonces acá ya tengo todas las posibilidades. ¿Cuántos valores hay? Muy bien, habría que sumar. Acá tenemos ¿cuánto? 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Muy bien, tenemos 15 posibles valores de que ocurre ese suceso. Entonces, número de valores favorables, ¿no? Favorables es 15, ¿ya? Y número de casos totales, claramente sería 6 por 6, ¿verdad? 6 valores del dado 2 con los 6 valores del dado 1. Y 6 por 6 sería 36. Entonces, número de sucesos totales, ¿no? Número de casos del evento aleatorio. Estamos hablando de, número de casos totales es igual a 36. Por lo tanto, como me piden la probabilidad va a ser 15 sobre el total de casos, 36. Esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿puedes simplificar? Claro que sí, ¿no? Tercia, me queda 5. Tercia, me queda 12. 5 doceavos, ¿no? Es más probable que me salga 5 de 12 casos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa E. Esto de la tablita que acabo de dibujar se usa mucho cuando se lanzan así, dos dados. Analicemos este otro ejemplo. Se lanza simultáneamente una moneda y un dado. Calcular la probabilidad de obtener una cara y un número par. A ver, la probabilidad. Muy bien, la probabilidad es igual a ¿qué? Al número de casos favorables, ¿no? Casos, vamos a poner acá casos favorables sobre el número de casos totales, ¿verdad? Casos totales, es decir, total de casos, es de todos los casos que puedan ser posibles, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora hay que analizar. Tenemos que un dado y una moneda. Muy bien, en este tipo de ejercicios también es recomendable hacer el esquema que hemos dibujado en el ejemplo anterior para cuando resolvemos el problema de los dos dados. Aquí va a ser un dado y una moneda. Por aquí vamos a colocar los valores de la moneda. Tenemos 1, valga 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Valores del dado, perdón. ¿Ya? Aquí van los valores del dado. Y por aquí vamos a colocar los posibles valores que me salga de la moneda. Tenemos lo que es cara y tenemos lo que es sello. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos casos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Claramente, ¿no? 6 por 2, 12. Entonces, total de casos son 12. Ahora vamos a ver lo que me está diciendo el ejercicio. Los casos favorables. Calcula la probabilidad de obtener una cara, ¿sí? Y un número par. Ok, cara y un número par. Vamos a hacerlo con rojo. Aquí tenemos cara, pero que sea par sería aquí, ¿no? Que sea par sería aquí y aquí también sería par, ¿cierto? Entonces, del total de casos, como puedes ver, estamos hablando de 3, ¿no? A favor son 3. Entonces, reemplazando mi fórmula, casos a favor son 3 de un total de casos de ¿cuánto? De 12, ¿verdad? Simplificando, tercia a tercia, estamos hablando de 1 sobre 4. ¿Ya? La respuesta sería la alternativa B. Analicemos este siguiente ejemplo. Suponga que entre 6 pernos, ojo, 6 pernos, 2 son más cortos que los demás. Si se escogen 2 pernos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 más cortos sean los escogidos? A ver, se escogen 2 pernos al azar, ¿ya? En este caso vas a escoger 2 pernos, ¿ya? Es decir, un grupo.
A ver, 6 pernos. Muy bien, dibujemos acá una cajita para visualizar bien el ejercicio. Tenemos 2 pernos cortos. Muy bien, acá tenemos, ahora vamos a hacerlo más cortitos. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, ¿sí? Y el resto van a ser, ¿qué? Pernos más largos, ¿no? Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tenemos 2 pernos cortos y 4 más largos, ¿verdad? En total, 6 pernos. Mira, se supone que por la definición de la probabilidad, ¿ya? La probabilidad va a ser igual a ¿qué? Casos a favor, vamos a colocar acá, casos a favor de que ocurra, ¿no es cierto? Entre total de casos, ¿ya? Vamos a poner acá, total de casos. A ver, analicemos por favor. Primero, intenta encontrar el total de casos. Si yo voy a escoger un grupo de 2 de 6 pernos, estamos hablando de ¿qué? De una combinación, porque ¿cuántos grupos yo voy a poder sacar de 2 de un grupo total de 6? Y el número combinatorio, ¿sí? Es que sacar grupos, ¿verdad? Formar grupos. Entonces, ¿cuántos grupos de 2 es posible que se formen de aquí? Ah, muy bien. Entonces, total de casos, se va a calcular con combinación, ¿ya? Esto ya lo hemos hecho en el tema de análisis combinatorio, así que te recomiendo de que repases un poco. Como yo voy a sacar grupos es con el número combinatorio. ¿Cuántos grupos de 2? Porque yo voy a escoger 2 pernos al azar, ¿ya? 2 pernos al azar, de un total de 6, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esto? Muy fácil. 6 por 5 entre 2 por 1, ¿verdad? Total, ¿cuánto me sale acá? 15. Muy bien, aquí tenemos 15. Ahora, casos a favor. La única manera de que me salga el par de pernos cortos es un solo grupo, porque solamente hay 2 pernos cortos. Entonces, en uno de ellos nada más, así de frente, en una sola sacada, es que yo saque los 2 pernos que me piden, ¿verdad? Por lo tanto, casos a favor, vamos a colocar acá, casos a favor, estamos hablando de que va a ocurrir solo una sola vez, ¿cierto? Solo una vez, ¿ya? Por lo tanto, mi respuesta va a ser igual a que caso a favor, 1, total de casos para formar grupos de 2, de un total de 6 pernos, 15. Entonces, mi probabilidad es 1 de 15. La respuesta es la alternativa C, ¿ya? Entonces, atención con esto, por favor. Veamos estas propiedades que son muy importantes. Propiedad número 1. Si A es un evento definido en un espacio muestral, entonces la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Ojo, si A es un evento definido en un espacio muestral, la probabilidad de que ocurra ese evento está entre 0 y 1. ¿Ya? 2. Si la probabilidad de que ocurra un evento es igual a 0, estamos hablando de que el evento es vacío, es decir, no hay nada. A eso se le llama ¿qué? Evento imposible. ¿Ya? Es un evento imposible. Luego, propiedad número 3. Si la probabilidad de que ocurra un evento es 1, ya estamos analizando los extremos, ¿no es cierto? Es 1, se dice que el evento, ¿ya? Es igual a mi espacio muestral. Claro, es decir, los casos favorables es igual o coincide con el total de casos también. A eso, ¿cómo se le llama? Un evento seguro, ¿ya? Muy bien. Y en los ejercicios, cada uno de ellos tiene una aplicación muy específica que lo vamos a ver más adelante. Veamos esta parte, ¿sí? Es muy importante tener este concepto, que son eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si A y B son sucesos mutuamente excluyentes, es decir, no hay ninguna coincidencia entre ambos eventos, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice? La probabilidad de que ocurra los dos, mira, la probabilidad de que ocurra los dos va a ser que igual a la probabilidad de que ocurra uno. A ver, vamos a colocar acá es igual, ya, es igual a la probabilidad de que ocurra uno más la probabilidad de que ocurra el otro.
siempre y cuando no tengan ningún elemento en coincidencia. Esto me hace referencia a que son ¿qué? Eventos mutuamente excluyentes, es decir, ocurriendo un evento no tiene nada que ver o no va a haber nada en común de que ocurra el otro evento. A ver, veamos un ejemplo. De una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazón con un valor menor que 7 o un valor mayor que 10? Muy bien. A ver, primeramente, vamos a analizar acá, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de casos totales? ¿Ya? O sea, vamos a ver los casos, primeramente los casos totales, ¿ya? Número total de casos. Número total de casos, estamos hablando de una baraja de ¿cuánto? 52 cartas, es decir, 52 casos, ¿ya? Muy bien. Ahora, identifiquemos este ejercicio porque es un evento mutuamente excluyente. No es posible, mira, analiza muy bien, no es posible, ¿ya? Yo obtener un valor menor que 7, ojo, de una carta de corazones, estamos hablando de una misma carta, ¿ya? No es posible tener un valor menor que 7 y un valor mayor que 10 a la vez. O sea, no es posible, ¿no? Porque me dice que tengo que tener menor que 7 o mayor que 10. Pero si yo voy a buscar valores menor que 7, no tiene nada que ver con buscar valores mayores que 10. Es decir, son eventos mutuamente ¿qué? Excluyentes, ¿ya? Quiere decir que van a ocurrir por separado sí o sí, ¿ya? Entonces, primer caso, cuando vamos a encontrar que es un valor menor que 7. ¿Ya? Encontremos la probabilidad de obtener una carta de corazones con un valor menor que 7. Entonces, total de casos es 52. Y casos a favor, solamente para esa parte, ¿ya? Número de casos a favor, ¿ya? Que sea menor que 7, estamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo el 6, ¿no? Estamos en corazones, ¿ya? Tenemos 6, excelente. Entonces, aquí la probabilidad que sea menor que 7, entonces para este caso, la probabilidad para este evento de que sea menor que 7 va a ser que 6 sobre 52, ¿verdad? ¿Y esto cuánto me sale simplificando? Bueno, podemos sacarle mitad, mitad. Bueno, vamos a dejarlo por lo pronto ahí porque seguramente yo lo que tengo que hacer al final que es sumar y analicemos qué fracción me quede en el segundo caso. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos para el segundo caso? Dice, o un valor mayor que 10. Ahora hallaremos la probabilidad de obtener una carta de corazones con un valor mayor que 10. Casos a favor, ¿sí? Acá vamos a analizar los casos a favor. A ver, primero, total de casos. A ver, vamos a ver acá. Total de casos sigue siendo 52, ¿verdad? Estoy trabajándolo porque son mutuamente que excluyentes, es decir, lo tengo que trabajar como si la otra parte del enunciado no estuviera, ¿ya? Y total de casos a favor es igual a ¿cuánto? A ver, me dice que sea mayor que 10, es decir, puede salir 11, 12 o 13, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ¿cuántos casos? 3, excelente. Entonces aquí la probabilidad de yo obtener mayor que 10 en una baraja de 52 cartas, pero que sea de corazones, estamos hablando de casos a favor, 3, total de casos, 52. ¿Sí? Como son mutuamente excluyentes, es una suma. Lo que aprendimos en análisis dimensional es cuando se usa la palabra o, ¿sí? El conector o, también representaba que una suma, ¿no? Entonces, un valor menor que 7 o, ya viene más, ¿no? Más un valor mayor que 10. Perfecto. ¿Cuánto es la suma? 6 52avos más 3 52avos. Estamos hablando de 9 52avos. Esa sería nuestra respuesta, ¿sí? La alternativa D. Y es importante, ya más allá de la respuesta que ya encontramos, ver lo siguiente, ¿no? Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir ¿qué? A la vez, ¿ya? Recordar siempre eso, por favor. Si dos eventos no pueden ocurrir a la vez, pero me pide la probabilidad de los dos, es como la unión, ¿no? Entonces simplemente es una suma.
Veamos este otro concepto, eventos no excluyentes. Si A y B son sucesos no excluyentes, es decir, no son completamente separados, tienen algo en común, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que ocurran los dos sucesos o los dos eventos, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de que ocurra uno más la probabilidad de que ocurra el otro, pero le tenemos que restar la probabilidad de que ocurra ambos, ¿ya? Ojo, por favor, ¿sí? Tenlo bien presente eso. La probabilidad de que ocurran los dos es igual a la probabilidad por separado de cada uno menos la probabilidad de que ocurra los dos, ¿sí? O lo que tengan en común a la vez, ¿no? A ver, vamos a ver acá. De una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una carta sea 8 o de color negro? A ver, al extraer una carta es posible lo siguiente, que sea 8 y a la vez que sea negra. Entonces estamos hablando de que no son eventos excluyentes, es decir, tienen algo en común. Es muy probable que ocurran los dos incluso, ¿ya? Entonces aquí claramente nos damos cuenta que no son excluyentes. Excluyentes era el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando sí o sí tiene que ocurrir uno y el otro suceso completamente por separado. Jamás va a ocurrir los dos a la vez, ¿ya? En este caso sí es posible, por lo tanto es un evento no excluyente. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que ocurra uno, luego la probabilidad de que ocurra el otro y la probabilidad de que ocurra en común, ¿ya? A ver, de 52 barajas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer sea una carta de 8? Ya, solamente de 8, de 52 cartas, ¿ya? Entonces vamos a calcular la probabilidad de un evento, de A, por ejemplo, ¿ya? Casos a favor, que me salga 8, así, nada más 8, en una baraja de 52 cartas hay 4 8, ¿verdad? Entonces tenemos 4 de un total de 52 cartas, muy bien. Ahora analicemos el segundo caso. Aquí me dice que sea 8 o de color negro. Ah, muy bien. Tú sabes que en una baraja de 52 cartas, a ver, vamos a hacer el segundo caso. De 52 cartas, la mitad son cartas negras y la otra mitad son rojas, ¿verdad? Entonces, que sea de color negro, estamos hablando de 26 casos a favor, de un total de 52. Muy bien. Y ahora vamos a analizar el caso de que ocurra los dos a la vez, ¿sí? Es decir, 8 y de color negro. Que 8, hay dos que sean de color negro, porque los otros dos que son de color, los otros dos valores 8 son de color rojo. Por lo tanto, de que ocurran los dos, solamente tenemos ¿cuántas posibilidades? Tenemos dos, ¿no es cierto? Tenemos dos de un total de 52. ¿Ya? Entonces, en este caso, a ver, acá estamos hablando del suceso B, perdón, acá, y aquí de que ocurren los dos a la vez, ¿no? A y B. ¿Ya? Entonces, reemplazando, porque yo sé que estos son casos, son eventos no excluyentes, entonces, mi probabilidad de que ocurra uno o ocurra el otro es igual a la probabilidad de que ocurra uno, es decir, 4 sobre 52, más la probabilidad de que ocurra el otro, que sería 26 sobre 52, menos la probabilidad de que ocurra ambos, es decir, 2 sobre 52. Son fracciones homogéneas, muy bien, van a tener 52 como denominador. Tendríamos 4 más 26 sería 30, menos 2 sería 28, ¿cierto? Ahora puedo sacar cuarta, ¿verdad? Cuarta de 28, 7, cuarta de 52, 13. Entonces la probabilidad de que ocurra uno o ocurra el otro es 7 sobre 13. La respuesta sería la alternativa B. Analicemos este otro concepto teórico que por cierto es muy importante y muy útil en muchos ejercicios, ¿sí? Veamos, si A es un suceso definido en el espacio muestral, muy bien, entonces la probabilidad de que ocurra ese suceso va a ser 1 menos la probabilidad ¿de qué? De su complemento de A. Mira, A apóstrofe está definido como el suceso complementario de A, es decir, que no ocurra. Si A representa lo que va a ocurrir, la probabilidad de que ocurra ese suceso, entonces A apóstrofe es el complemento, es decir, que no ocurra A, ¿ya? Y le restas de 1, ¿verdad? A ver, ¿cómo funciona esto para que quede claro? Veamos este ejemplo.
Dice, 3 bolas se extraen al azar, ojo, 3 bolas se extraen al azar de una caja que contiene 4 bolas blancas y 4 bolas negras, ¿sí? Determina la probabilidad de extraer al menos una negra. Ojo, de al menos una negra significa que cuando yo extraiga 3 bolas, o todas son negras, o unas cuantas son negras, o al menos unita es negra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se aplica esto de la probabilidad con el complemento? ¿Sí? Mira, lo vamos a escribir acá. La probabilidad de que ocurra este suceso va a ser igual a que A1 menos la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué representa el 1? 1 es de que sí o sí cumpla, ¿no? ¿Ya? Ok, sin embargo, el complemento es de que no ocurra. ¿Cómo sería aquí de que no ocurra? Muy bien, tú tienes un conjunto de bolas blancas y negras. Entonces, si yo quiero trabajar con el complemento es de que no me salga ninguna negra. O sea, lo más lógico es que me salga que puras blancas. Ahí está. Entonces, esta probabilidad del complemento es, ¿qué pasaría si yo en vez de estar calculando que me salga al menos una negra, mejor calculo el total de los casos de la probabilidad, ¿ya? El total, y le resto que los casos que no ocurran de que me salga menos una negra, es decir, que me salgan ¿qué? Puras blancas. Eso es lo que tú tienes que aprender acá. ¿Quién sería tu complemento? Entonces en mi caso, ¿qué sería? Que me salgan puras blancas, ¿no es cierto? Si yo saco en ese conjunto de que me salgan puras blancas, entonces el resto de conjuntos van a hacer que al menos haya una negra, o todas sean negras, o unas cuantas también sean negras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy eliminando conjuntos donde yo saque puras blancas. ¿Ya? Muy bien, entonces ya teniendo ese razonamiento, empecemos a calcular. A ver, vamos a calcular primeramente el número de casos totales, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá total de casos. A ver, vamos a colocar acá total de casos, ¿sí? Yo lo que voy a sacar son 3 bolas. O sea, voy a escoger un conjunto. ¿De cuántas? De 7 y 5 sería de 9, ¿no? O sea, voy a escoger un grupo de 3 de un conjunto de 9, ¿ya? Eso que se llama número combinatorio, ¿no? Es un análisis combinatorio, ¿ya? Es combinación. Permutación, si recordamos el tema de análisis combinación, permutación es un ordenamiento, en cambio combinación son grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos es posible que se pueda formar? Y en mi caso acá yo quiero saber casos totales, es decir, cuántos grupos de 3 puedo formar de un conjunto de 6 bolas, ¿sí? Es decir, las 4 blancas y las 5 negras. Entonces, el número de casos totales, es decir, número de grupos de a 3, van a ser igual a que de un total de 9, ¿cuántos grupos de 3 puedo formar? ¿Sí? Entonces, haciendo el cálculo, acá sería 9 por 8 por 7, entre el factorial de 3, 3 por 2 por 1, ¿verdad? ¿Cuánto te sale acá? Te sale 84. Ya lo calculas, no está difícil, acá te sale 3, ¿cierto? Acá te sale 4, 3 por 4, 12, y por 7, 84, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a calcular, mira, en vez de estar calculando de que al menos me salga una negra, mejor eliminemos aquellas que me puede salir que son puras blancas. Muy bien, casos a favor si son puras blancas, muy bien, número de casos a favor. A ver, que me salgan puras blancas, ¿ya? Pero de un conjunto de 3, estamos hablando de un conjunto de 4 blancas, ¿no? O sea, de 4 blancas, ¿cuántos conjuntos de 3 es posible formar? Es por eso que ahí también va a ser, ¿qué? Combinación, ¿verdad? De un conjunto de 4 blancas, de 4 bolas blancas, ¿cuántos grupos de 3 es posible formar con puras blancas? Esto va a ser igual a ¿qué? A 4 por 3 por 2, ¿cierto? Entre el factorial de 3, que sería 3 por 2 por 1, ¿verdad? 3, 2 se va y me está saliendo 4. Excelente, excelente. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? ¿No? Ojo, aquí a mí me ha salido, estos son los casos a favor, este es el total de casos, entonces la probabilidad de que sean puras blancas va a ser ¿cuánto?
Los 4 a favor de un total de 84. Simplificando, estamos hablando de cuarta cuarta, 1 sobre 21. Esta sería la probabilidad de que sean ¿qué? Puras blancas. Entonces, si a mí me preguntan de que al menos sea una negra, entonces simplemente es reemplazar aquí, ¿no? Va a ser 1 menos 1 sobre 21. Eso representa que el total de casos o la probabilidad de que sean puras blancas. Haciendo esta resta me está saliendo que 20 de 21. Esta es mi respuesta, ¿sí? 20 de 21. Esa es la probabilidad de obtener al menos una negra al extraer 3 bolas de un total de 9 bolas en una caja, ¿ya? La respuesta es la alternativa C. Espero que se haya entendido esto porque esto es muy útil en la mayoría de los ejercicios, ¿ya? Trabajar con el complemento te reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque prácticamente ya solamente haces un cálculo con respecto al otro, ¿no? En vez de estar calculando al menos una negra. Al menos una negra son como 3 casos, ¿no? Es decir, o que sean puras negras, o que sean 2 negras, y al menos que sea una negra. Es decir, tendrías que hacer con 3 casos porque te piden extraer 3 bolas, ¿ya? Pero para no estar haciendo ese cálculo en esos 3 casos, entonces hago un solo caso. ¿Cuál es? ¿Qué pasaría si la resto si saco puras blancas? Entonces, si saco puras blancas, ya estaría excluyendo las puras blancas y ya al menos los demás conjuntos ya sé que sí o sí al menos va a haber ¿qué? Una negra. Veamos este concepto que por cierto es muy importante tenerlo presente. Eventos independientes, ¿ya? Eventos independientes. Y por favor, es bueno poderlo diferenciar con los eventos que eran que excluyentes y con lo que es eventos no excluyentes, ¿ya? Pero primero definamos lo que es un evento independiente. Se dice que dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta al otro. ¿Qué es lo que se cumple? Si A y B son eventos independientes y me pide que ocurra los dos a la vez, así se interpreta, entonces va a ser igual a la probabilidad de que ocurra uno multiplicado por la probabilidad de que ocurra el otro, ¿ya? Ojo, estos son eventos independientes, ¿ya? Es decir, un evento no afecta a lo que ocurra con el otro evento, ¿ya? Pero sin embargo me preguntan que ocurra los dos sí o sí, es decir, que ocurra uno y el otro, ¿ya? En cambio, en un evento excluyente, también, ¿no? Un evento con el otro evento no tiene nada en común, pero ahí no me está preguntando que ocurra a la vez, me está diciendo o que ocurra uno o que ocurra el otro, por eso se usaba unión, ¿ya? En cambio acá me está preguntando la probabilidad de que ocurra los dos a la vez, ¿ya? Entonces, ver esa diferencia, por favor, ¿ya? Retrocede en el video y analiza. Hay una gran diferencia. En el otro me pide que ocurra un suceso o el otro suceso. En cambio aquí me está preguntando de que ocurra uno y el otro, ¿ya? Y los dos que son completamente independientes. Es decir, lo que ocurre en un suceso no afecta a lo que ocurra en el otro suceso. Veamos un ejemplo. Se lanza un dado 2 veces en forma sucesiva. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos resultados sea 3? Ah, muy bien. Como se lanzan 2 dados de forma sucesiva, es decir, primero lanzamos un dado, ¿ya? Y quiere que me salga 3. Entonces, casos a favor, primero, número total de casos, ¿ya? Número total de casos. Como voy a lanzar un dado, número total de casos van a ser de que me salgan 6 valores, ¿no? Sería mi espacio muestral, ¿ya? Pero número de casos a favor de que me salga 3, solo hay una sola posibilidad, ¿no? Porque es un solo valor. Por lo tanto, en el primero de ellos va a ser 1 sobre 6 la probabilidad, ¿sí? Luego se vuelve a lanzar otro dado. Ya terminaste de lanzar el primer dado, ahora vas a volver a lanzar el otro dado. Claramente este resultado no le afecta al siguiente, por lo tanto el otro dado va a ser de la misma manera, va a trabajar de manera independiente. Es decir, la probabilidad de ese suceso, vamos a ponerle acá hay la probabilidad de A, ¿ya? Vamos por la probabilidad de A, me salió un sexto, ¿verdad? Y luego la probabilidad de que ocurra B también es un sexto, ¿cierto? Porque me está pidiendo que me salga el mismo resultado. Entonces, como son eventos independientes y uno no afecta al otro y me pide de que ocurra ambos, porque es lo que te dice, ambos resultados sean 3, entonces
va a ser ¿qué? Una multiplicación. Entonces, la probabilidad de que ocurra A y ocurra B a la vez, o sea, ambos, es igual a ¿qué? A la probabilidad de que ocurra A, o sea, uno de ellos, que es 6, por la probabilidad de que ocurra el otro. Es decir, sería 1 sobre 36, ¿no? Esa sería mi respuesta, la alternativa C. Analicemos este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que avanza sin retroceder en ningún momento de A hacia B no pase por M? Muy bien. ¿Cuál es la figura de este ejercicio? A ver, presta atención. Aquí tenemos la figura, ¿sí? A ver, me está preguntando cuál es la probabilidad de que una persona que avanza sin retroceder en ningún momento desde A hacia B no pase por M. A ver, analicemos primeramente. La probabilidad, ¿ya?, de que ocurra un evento va a ser igual a ¿qué? Al número de casos a favor, ¿no? A favor entre el número de casos totales, ¿verdad? Muy bien. Total de casos. Excelente. A ver, vamos a ver por acá. Total de casos, es decir, de cuántas maneras puedo ir desde A hacia B, inclusive pasando por M o no pasando por M. O sea, el total de casos, solamente de ir de A hacia B. Por el principio de multiplicación, ¿no? Acá tenemos dos casos para ir de A hacia B. Luego voy a ir de M hacia B, perdón, de A hacia M, y luego de ir de M hacia B tengo 3, ¿no? Es decir, total de casos tendríamos 6, ¿cierto? Solamente por aquí en el medio. Luego, de esos 6, adicionalmente tengo uno para irme directo hacia B y luego tengo otro para irme directamente hacia B. Es decir, aparte de los 6, tendríamos dos más. Entonces, total de casos, número total de casos, perdón, van a ser 8, ¿verdad? Ahora, casos a favor, ¿sí? Es decir, de que ocurra ese evento. ¿Cuál sería? Muy bien, analicemos. Si no quiere que pase por M, porque eso es lo que te dice no pasar por M, entonces no considero estas cantidades de acá. Es decir, es como si lo borrase. No va a pasar por M, ¿ya? Entonces, la única forma es que o se vaya por este camino o se vaya por el otro camino, ¿cierto? Prácticamente solo va a tener dos, ¿no es cierto? Entonces, número de casos a favor, ¿van a ser cuánto? 2. Muy bien, entonces la probabilidad de que ocurra ese evento va a ser igual a ¿cuánto? 2 sobre 8, es decir, un cuarto. Esa sería mi respuesta, ¿ya? La probabilidad de que una persona avance, ¿sí?, desde A hacia B sin pasar por M, ¿no? La respuesta sería la alternativa B.